Hoy vamos a ver otro tema, ¿no? Las herramientas utilizadas por el área legal, las herramientas que utilizamos la parte legal, es decir, los abogados, los, igual que cualquier profesional, ¿no? Los profesores tienen su lista de cotejo, sus listas de calificaciones, sus bitácoras, donde van registrando todo el proceso educativo que van a registrar para dar una ponderación cualitativa, cuantitativa, ¿no? Del aprovechamiento del curso que están realizando, como ustedes, por ejemplo, al encender su cámara, al estar pendiente de la clase, participando, ustedes también están siendo evaluados mediante una ficha de cotejo, ¿no? Virtual. Y bueno, cada profesional tiene ciertas herramientas que les sirven para desarrollar su trabajo. Los psicólogos tienen sus TED, sus archivos, sus cuadernos de archivos clínicos, etcétera, ¿no? Hasta cuando vamos al médico, el médico también tiene nuestro expediente médico, donde se lleva todo anotado para desarrollar un trabajo óptimo, de gran calidad. Los abogados también. En el área legal tenemos ciertas herramientas que nos permiten realizar con mejor calidad nuestros trabajos. Y estas herramientas las vamos a hoy analizar, estudiar, es decir, poner en conocimiento también. Siempre muy respetuosos a Misión Internacional de Justicia, la institución que prácticamente, ¿no?, nos ha dado estas herramientas, porque para ser honestos, los abogados tenemos nuestra oficina hiper, hiper complicada, con tantos casos de diferentes áreas que tenemos, todas están, vamos a ir en desorden, ¿no? Termina la audiencia, si ustedes vieran mi oficina en este momento, termina la audiencia y tenemos hojas por aquí, hojas por allá, que obviamente luego tienen que volver a su lugar. Tenemos ciertos documentos, ciertos formularios que nos ayudan, ¿no?, a poder hacer con mejor eficacia una audiencia y no estar improvisando, ni ser pescados, vamos a decir, por la otra parte, en no tener un documento en el momento preciso, ¿no? En una audiencia como la que acabamos de salir, una audiencia o una inspección o algún otro proceso, ¿no? Una de que nosotros requerimos tener una organización. Dentro del departamento legal de IJM están los siguientes sujetos procesales también: el abogado o la abogada, el procurador o procuradora y el asistente legal, ¿no? Que puede ser femenino o masculino. Este equipo, bueno, del campo legal, porque también tenemos el campo psicológico, que también tienen sus instrumentos propios del área, que seguramente la docente que les está dando las charlas de psicología también en su momento les hará conocer. Ahora vamos a ver los instrumentos, ¿no?, del departamento legal que los abogados manejamos. Con sujetos procesales, el abogado, por ejemplo, ¿qué función tiene? Empecemos por eso. El abogado tiene la función dentro del departamento legal para llevar a cabo un caso de asistir a las audiencias, de estar de forma puntual en la asistencia de las audiencias. Las audiencias hoy por hoy se llevan una bendición en muchos casos porque nos permiten estar como ahora. Yo salgo de una audiencia, no tengo que transportarme y estoy en mi oficina porque ha sido de forma virtual. Entonces las audiencias ahora se llevan tanto presenciales como virtuales. Les digo una gran facilidad porque nos permite también poder estar así de forma rápida en uno y otro lugar. Terminando las clases, si tenemos otra audiencia, podemos estar también en esa audiencia. Es una facilidad, ¿no? Entonces, el abogado tiene la función de asistir a las audiencias, pero de estar preparado para asistir a estas audiencias. No creo que exista un abogado que no se prepare para ir a las audiencias. Si es que hubiera una excepcionalidad, ¿no?, de seguro que ya no va a ejercer la profesión porque sus clientes, o sea, le va a ir muy mal y sus clientes no lo van a volver a contratar. Es muy importante, ¿no?, que el abogado se prepare sus estrategias del caso, y para eso tenemos pues ciertos instrumentos que sin duda nos ayudan
bastante. En las universidades no nos enseñan a tener esos ritmos. Yo siempre voy a agradecer a Misión Internacional de Justicia porque gracias a ellos en mi vida litigante tengo un poco más de orden, ¿no? Y vamos a ver cuáles son los instrumentos que nos han ayudado prácticamente a realizar este trabajo. Luego tenemos los procuradores, otro otro grupo muy importante dentro de lo que es el departamento legal, ¿no? Que están encargados a hacer un seguimiento de casos, de hacer los memoriales que el abogado le designe, porque muchas veces, ¿no? Los abogados estamos con tanto trabajo, gracias a Dios, ¿no? Nuestra profesión nos va muy bien, con mucho trabajo, y tenemos que delegar a nuestros auxiliares, a nuestros procuradores, para que nos puedan ayudar a realizar los memoriales, porque el procurador es una persona que ya está entendido en el campo del derecho, que simplemente le falta realizar su tesis, su proyecto de grado, su examen de grado para poderse titular, ¿no? Entonces él también al hacer sus memoriales se va empapando de lo que hará al posterior como abogado. Coordinar con las distintas instituciones. Dentro del proceso legal, dentro del departamento legal, no solamente preparar las estrategias y lanzarse a la audiencia, pelear en audiencia, batalla campal en audiencia, no, sino que hay que coordinar con instituciones. Ya habíamos visto instituciones como el IDIF, el ICUF, la Defensoría, los SLIMS, ¿no? Que aportan documentos muy importantes para poder esclarecer un caso, para lograr justicia para nuestros niños y niñas, ¿no? Y para todo proceso penal, sobre todo son importantes. Entonces, el procurador, procuradora, nos ayuda a coordinar. Son los jóvenes que los van a ver en juzgados correteando con nuestros memoriales, con nuestros oficios, con su credencial de procurador, que van, que van de juzgado a fiscalía, que van a entrevistarse incluso con las mismas, vamos a decir, nuestros clientes, ¿no? Donde ellos son un brazo muy importante para un abogado. Y que también tenemos una guía, ¿no? Y mucha guía de procuradores. ¿Qué deben hacer los procuradores? Todo ya está establecido. El asistente legal. El asistente legal es un colaborador, ¿no? Un colaborador que nos va a ayudar al armado de los cuadernos, de los expedientes, de los libros de investigación, de los cuadernos de investigación, perdón, colaborando con todo lo necesario, porque preparar un cuaderno de investigación es de real importancia en un proceso penal. Es la parte, vamos a decir, importantísima que el abogado tiene al momento de encarar una audiencia. Si yo no tengo un cuaderno ordenado de forma coherente, ¿no? De forma eficaz, mi participación en la audiencia va a ser defectuosa, no va a cumplir las expectativas que uno tiene, ¿no? Bueno, dicho esto, empecemos a conocer los instrumentos que manejamos en la parte legal. Tenemos primeramente el cuadro de control o actuado, ¿no? El cuadro de control o actuados. Este formulario, este formulario prácticamente es de tal utilidad para nosotros, ¿no? Que nos permite, por un lado, registrar, como pueden ver ahí en la pantalla, tenemos este cuadro de control de la fiscalía. Podemos tener, lo más correcto es también tener un cuadro de control de actuados de juzgados, donde se manejan documentos diferentes, ¿no? Recordemos que la fiscalía, como habíamos visto en la primera clase, tiene la función de guiar la investigación. Es la parte que hace o da toda la parte investigativa. En cambio, la parte de juzgados es la que controla a fiscalía para que pueda respetarse el debido proceso,
para que ambas partes tengan igualdad de condiciones para poder presentar o quejarse de alguna situación mediante los actuados procesales. Entonces, ¿qué hacemos? En un cuaderno de control de actuados de la Fiscalía, por ejemplo, vamos a encontrar ciertos documentos interesantes, como el certificado de nacimiento. ¿Qué importancia tiene el certificado de nacimiento en los casos que hemos citado? Violación, violación niño, niña, adolescente, estupro. ¿Recuerdan nuestra primera clase? Cuando pusimos los cuadros donde decíamos de tal edad a tal edad, califica violación. De tal edad a tal edad, califica violación niño, niña, adolescente. ¿Qué importancia es ese cuadro? Les decía, ¿no? Porque al determinar la edad de la víctima, vamos a tipificar el delito, o violación, estupro, ¿no? O violación o estupro. Y este certificado de nacimiento es el documento idóneo para determinar la edad de la víctima. Y en nuestro cuadro de control, ¿qué vamos a hacer? Verificar si está en fiscalía, en el, como se llama, cuaderno de investigación, este certificado de nacimiento. Si estuviera, lo ponemos como lo colocó acá el procurador, lo puso sí. Y es más, nos adicionó la fecha de nacimiento para determinar, obviamente, y acreditar la edad de nuestra víctima. Otro documento que registramos en nuestro formulario o control de actuados, otro actuado, es el certificado médico forense. Podríamos decir de relevante importancia en este tipo de delitos. Igual forma, nosotros ponemos si se colaboró, si se puso, no se puso, está, no está, en qué fecha ha sido elaborado este certificado médico forense, ¿no? Como ven, nos sirve este cuadro de control para determinar y ver los actuados que nosotros ya hicimos o nos falta realizar. Y así tener bien organizado todas las evidencias que luego se convertirán en pruebas, los actuados que nos van a servir para poder encarar un juicio. Otro documento es la declaración de la víctima en cámara Helsel, ¿no? En cámara Helsel, donde la cámara Helsel es una habitación, vamos a decir así, ¿no? Que tiene ciertos elementos como vidrios que nos permite, espejos que nos permiten observar al niño, niña, adolescente que va a emitir su declaración de forma privada, para que no se dañe, ¿no? Se respete los derechos que tienen los niños y podamos sacar información sin que no haya ningún tipo de presión. Hay varios actuados que podemos realizar en la cámara Gesell, ¿no? Y, por ejemplo, ahí lo puso que falta, ¿ya? Si lo hubiéramos tenido, lo ponemos sí está. Y si falta, esto nos ayuda a que el profesional en derecho, ayudado por su procurador y su asistente, puedan solicitar este importantísimo actuado que es la cámara Gesell, para poder ver de poder escuchar de la palabra de la propia víctima de los hechos que han sucedido y así tener más elementos de convicción que puedan ayudarnos a demostrar el hecho. El desfile identificativo es otro proceso, ¿no? Que tiene que estar dentro de nuestro cuadro de control en fiscalía. También vemos si se llevó, no se llevó, en qué fecha se llevó. Y vamos a aclarar un poquito más adelante en qué consiste el desfile identificativo, donde puede que vamos a decir, actuado procesal conlleva varios documentos, un informe, sus fotos, su transcripción. Nosotros aquí podemos anotar, ¿no? ¿Qué nos falta? Como una receta. ¿Qué actuados tenemos y cuáles nos faltan? Porque la memoria es tan frágil. Imagínense con varios casos que llevemos, hasta podemos confundir los casos. Tenía cámara Gesell ahí. No, hemos hecho una identificación. Está el informe, llevaron las fotos, no llevaron las fotos, entonces hay que insistir al investigador a que haga llegar esas fotografías. ¿Cómo hacemos el seguimiento de todo eso? A través del cuadro de control. Si nos falta o vamos llenando, ya están, en qué fecha llegaron. La declaración de los padres también es otro cuadro
procesal importantísimo, donde nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Falta, también como ven ahí, ya tomó la declaración, falta de él. Aquí también el abogado tiene una gran ayuda, ¿no? Para determinar qué actuados nos falta. A veces escuchamos a la población decir, ¿no? Ese abogado no hizo nada. Ese abogado plata nomás sacó, lo que mayormente, ¿no? Sacó plata y no avanzó nada. Es porque no tenemos muchas veces este tipo de herramientas que nos permiten hacer con mayor eficiencia nuestros trabajos, agarrar la tamilla de cada caso y ver qué nos falta. Y con seguridad, así vamos a ir también completando todos los casos. Declaración de testigos. Testigo A, testigo B, testigo C, aunque en casos de violación no medita, no hay un testigo, exceptuando algunos casos, ¿no? De violaciones múltiples o hecho ante menores de edad, con la presencia de menores de edad, que es otra cosa. Pero en la mayoría de los casos no amerita, ¿no? No amerita o no está, no, depende de la causa, ¿no? Pero generalmente, no, pues no hay testigos presenciales, lo llamamos. ¿Qué es un testigo presencial? Hay alguien que haya estado en el momento, haya visto, haya oído, haya presenciado la violación. Muchas veces no se da, ¿no? No se da esta situación. Por eso a veces cuando uno no es especialista en el área, un abogado no es especialista en el área, empieza a presentar, yo he visto casos, que empieza a presentar testigos que no estaban, no sabían del caso y a veces ni conocen el lugar donde ha sucedido el hecho. Simplemente por cumplir y presentar algunos actuados, que no, obviamente denotan ahí que no son especialistas, pretenden confundir a las autoridades presentando testigos. En estos procesos no amerita, ¿no? No amerita que se pueda presentar testigos. Luego, continuamos que registro del lugar del hecho. Es otro actuado. Otro actuado. ¿Alguien tiene levantado la manito? Ah, ya, era una aclaración. Bueno, pues haremos. Al finalizar vamos a conversar un poquito más sobre los actuados. Ya, permítanme no perderme tanto en el tema y poderme ubicar. Estoy saliendo de una cosa y de una audiencia y estoy metiéndome a las clases. Entonces estoy un poquito también tratando de agarrar el hilo. Bueno, continuemos. Registro del lugar del hecho, les decía, también es otro todo procesal que tenemos que registrar, lo vamos a ver más adelante, donde debe haber un informe, fotos. A veces llega el registro del lugar del hecho eh, con el informe sin las fotos. Entonces tenemos que ver nosotros, anotar el informe psicológico del DNA, el informe yo qué sé, a ver, el informe, las pericias, todo aquello, dependiendo en qué etapa del proceso penal estamos, que también vamos a conocer cada una de ellas y qué se hace en cada etapa. También lo vamos a ver más adelante. Entonces, resumiendo, podemos decir que el cuadro de control de actuados tiene las siguientes funciones. Registrar nombre que se dará a la herramienta. Como hemos visto, el nombre, porque tenemos varios cuadros. Tenemos el cuadro de formulación, cuadro de seguimiento de casos, cuadro de apoyo, cuadro de control de actuados, el que acabamos de ver, y cuadro de audiencias, donde preparamos ya listo, nuestras pruebas para poder encarar una audiencia de juicio oral, por ejemplo, o de audiencia cautelar, que conlleva otros elementos que los vamos a ir viendo también poco a poco. Entonces, registrar el título para identificar de qué cuadro se trata. Registrar el lugar donde se realizó o tiene los actuados, ¿no? La fecha, dónde se realizó, quién los envió. Describir uno o más actuados, las pruebas que se deben controlar, como hemos visto, ¿no? Está el informe, está las fotos, ¿no? Qué más nos falta referente a actuados? Otra cosa sería registrar los documentos con los que deben contar los actuados principales, una especie de subdivisiones, como hemos visto, ¿no? Donde ponemos el padre, la madre, carnet, las fotos, los informes, cada actuado tiene ciertas peculiaridades. Subdividir
también dice subdividir el registro de los testigos que declararon o faltan por declarar. También nos presentan listas terribles, ¿no? 15 testigos, como nos pasó en la anterior audiencia, ¿no? Que me falté. Bueno, me van a llamar la atención. 15 testigos, que no corresponde en este tipo de delitos, pero se presentan como 15 y se los conmina, se los notifica a los 15 para que estén en audiencia. Nosotros tenemos que haber registrado todos los nombres para que no nos pongan otros nombres, para ver quiénes han declarado, para hacer un seguimiento de quiénes declararon, quiénes no se presentaron, para que cuando ya tengamos que terminar el juicio, tengamos claro quiénes declararon, quiénes no declararon y poder, concretamente, poder señalar, sí, admitimos ese testigo porque sí declaró. Porque a veces sucede que no declara y al final quieren hacer aparecer personas que no habían sido citadas o que no vinieron en su momento a declarar. Pero para que no podamos hacernos caer en ese error, nosotros tenemos detallado todos los elementos. ¿Ven la importancia de estos registros? De la mente se nos va. Yo les juro que cuando entro a una audiencia, para preparar una audiencia, tengo que leer estos acuerdos para no cometer error y pensar que ese documento ya lo tenía y puede ser que en ese caso no lo tenga y que esté confundiendo con otro caso que sí tenía ese documento. Entonces hay que tener, esto nos sirve bastante, bastante estos documentos. Registrar todos los detalles del actuado, por ejemplo, dice en qué fecha se expidió la prueba, si existe alguna foto, no, los nombres de los testigos, la falta de algunos si es necesario, y todo se podemos hacer unos pequeños resúmenes que nos ayuden a hablar. En otras palabras, nos servirían como chanchullos, y muchos son expertos en realizar los chanchullos, ¿verdad? Nos serviría así como un chanchullo, pero bien elaborado. Habíamos hablado que los auxiliares, ¿no? Que es otra parte, auxiliares legales, que nos ayudan a armar los cuadernos de pruebas, los cuadernos que nos van a servir en las diferentes etapas, etapa preparatoria, etapa de juicio, ¿no? Por cuestión, vamos a decir, de memorización, de estimulación a nuestra memoria, es que utilizamos los colores para distinguir, ¿no? El contenido de estos cuadernos de pruebas. En la etapa preparatoria, muy interesante, y en los juzgados hacen similar situación. En los juzgados, por ejemplo, si uno de ustedes va a ver que los expedientes están con diferentes colores, con diferentes. ¿Qué me pasa, por favor? Voy a pedir que me pasen. Sí, no de arriba, solamente los de cuaderno. Y bueno, los ponen etiquetas de diferentes colores, ¿no? Como por ejemplo, yo tengo aquí también ciertos colores que dentro de la oficina manejamos para determinar ciertos, que es un poco viejito, pero, ¿no? Ciertos colores que les ponemos. Y en los juzgados igual lo utilizan para identificar y poder tener un acceso directo pronto a nuestro trabajo para que nos los presten. En en la parte jurídica también los ponemos los colores para identificarlos y saber qué color es qué proceso, ¿no? Y en la etapa preparatoria, el cuaderno como tal, utilizamos o se sugiere utilizar los siguientes colores. El rojo, el color rojo, como ven una pestañita ahí, ¿no? Contiene los documentos personales como ser el certificado de nacimiento, el carnet de identidad, etcétera, ¿no? Que nosotros ya al ver rojo vamos a señalar que están esas pruebas de la etapa preliminar. Tenemos la etapa preliminar, el proceso penal, para que vayan entendiendo, la etapa preliminar, preparatoria, juicio oral, y la que son ¿cuál es la última que me estoy olvidando? Se me borró del cerebro. Lo que son, bueno, las apelaciones y todo aquello se me fue el nombre. Y la de ejecución, ¿no? De ejecución. En la etapa preparatoria,
como les decía, los rojos contienen los documentos principales, como el certificado de nacimiento y el carnet. El color verde contiene las declaraciones. ¿Qué declaraciones tenemos? Declaración de la víctima, declaración del imputado en la etapa preparatoria, declaración de los testigos de cargo, de descargo. ¿Cómo es eso? Cargo, descargo. Testigo de cargo, aquellos testigos de la víctima. Testigos de descargo, aquellos testigos que son por la parte en este caso, imputada, denunciada, ¿no? Tenemos el color amarillo, pruebas documentales que nos ayudarán en el juicio. ¿Qué pruebas documentales podemos tener? A ver, puede ser las pruebas documentales, por ejemplo, el informe psicológico que lo emite Defensoría, ¿no? Preliminar de Defensoría. Quizás el informe del SLIM de lo que es valoración psicosocial, ¿no? Y otros. Y en blanco, actuados procesales en juzgados. Como les decía, en juzgados tenemos otros actuados que, por ejemplo, tenemos conminaciones, las notificaciones, los autos para señalar juicios, subsanaciones, ¿no? Entonces, esos actuados van en blanco. ¿Qué nos llegan a identificar? En la etapa preparatoria, que no la puse acá, en la etapa preparatoria, ya tenemos lo que conocemos como los informes periciales. ¿De qué vamos a hablar más abajo? Los informes periciales, informes biológicos, que en estos casos corresponden, ¿no? Informes biológicos, informes de pericias biológicas, pericias genéticas, pericias de toxicología, etcétera, que también son parte de la etapa preparatoria junto con las demás. Y en la etapa de juicio, los colores mantenemos los mismos, solo aumentamos en las pericias como correspondería, por ejemplo, las pericias corresponderían en el amarillo, ¿no? Ahora, en la etapa de juicio, ya dividimos de la siguiente manera, complementamos, ¿no? Complementamos el color naranja, que contiene las acusaciones del fiscal, existen la acusación del fiscal, la acusación particular y la acusación del DNA, Defensoría Niño, Niña, Adolescente, ¿ya? 3 informes, así también las pruebas de descargo que puede haber presentado la otra parte. Estas acusaciones son de vital importancia porque determinan el final y el inicio, no el inicio de un proceso, en este caso, el final de la etapa preparatoria y el inicio de la etapa de juicio oral, donde nosotros ya tenemos puesto identificados con el color naranja. El color amarillo contiene todas las pruebas codificadas, sean de acusación particular o acusación fiscal. ¿Cuál es la diferencia? La acusación fiscal, como su nombre indica, lo hace la fiscalía, con todas las pruebas que se han requerido, se han adquirido durante todo el proceso judicial, ¿no? El fiscal presenta su acusación, es decir, lo acusa al que fue hasta ese momento denominado imputado para convertirse en acusado, ¿se acuerdan los términos que cambiábamos? Lo presenta con todas las pruebas que ha podido adquirir en toda esa etapa, señalando que se han agotado todas y que hay suficientes elementos de convicción para demostrar que él es culpable de lo que se le acusa y pedir la sanción correspondiente de acuerdo al delito. Y la acusación particular es la acusación que hace, o bien, por un lado, el defensor de la víctima, el abogado de la víctima, que también hace su investigación, porque a veces el fiscal puede ser por la carga procesal que tiene, puede olvidarse algún actuado, algún documento que faltaba poner, y el acusado, la acusación particular, el abogado de la víctima, lo presenta.
lo presenta, ¿no? Ratificándose también con las otras que Fiscalía ha presentado. Y dentro de la acusación particular también está, como habíamos dicho, el DNA. El DNA, Defensoría de Niña y Adolescente, también presenta sus pruebas, porque también tiene participación. Su obligación es defender los derechos de los menores de edad. Y está ahí presente, ¿no? Para apoyar al fiscal con los actuados de su investigación, como también para poder generar quizás alguna o algún otro actuado. Dice, los demás documentos anteriormente obtenidos se dejan en la parte de atrás, porque estos documentos que hemos señalado son los más importantes que nosotros tenemos que utilizar al momento de realizar cualquier etapa de nuestra un juicio cautelar en la etapa preliminar, inicial, perdón, en la etapa inicial, una audiencia de medidas cautelares, un juicio oral, una audiencia de consideración de situación jurídica del imputado, que también lo vamos viviendo en su momento. Entre otros formularios de preparación y seguimiento de las audiencias, tenemos justamente el formulario de preparación de seguimiento de audiencias, donde ustedes pueden ver en la pantalla claramente el proceso, ¿no? Por eso los abogados, si alguna vez ustedes van por juzgados o han pasado por juzgados, van a escuchar decir al abogado, ¿no? Pedir el expediente de la siguiente manera. Por favor, présteme el proceso Ministerio Público contra Juan Pérez Pérez, el nombre del imputado, del acusado, dependiendo en qué grado en qué etapa del proceso estoy, que ya lo hemos visto, que cambia, ¿no es cierto? Denunciado, ¿se acuerdan? Imputado, acusado y sentenciado. Entonces, cada etapa cambia su nombre, pero siempre será Ministerio Público y el nombre de la persona que está siendo investigada. Tenemos también en esta ficha, en este formulario, vamos, de preparación de segmentos de audiencias, la audiencia correspondiente, ¿no? ¿Qué fecha se ha llevado? ¿Qué se ha hecho en esa audiencia? La fecha en la que se ha llevado, ¿no? ¿En qué etapa estamos? Porque el juicio oral, ¿no? Muchas veces, aunque diga la ley que se debería realizar por celeridad en una sola audiencia, esto no se lleva en la realidad. En la realidad, una audiencia de juicio oral, por ejemplo, se lleva en varias partes, ¿no? Varias partes por la carga procesal que tienen nuestras autoridades, por un lado, por los indicios, pruebas extraordinarias o diferentes situaciones que surgen, ¿no? O la inasistencia o diferentes razones que pueden suspenderse un juicio oral, que según la ley 1173 no debería suspenderse, pero sin embargo, pues sigue pasando. Y para eso necesitamos un registro, porque si hoy tengo audiencia, y me programan de aquí a 3 meses, me voy a olvidar lo que ha pasado esta audiencia, o por lo menos no voy a tener la claridad de todo lo que se ha llevado en la audiencia. Y es por eso que el seguimiento de audiencia es muy importante, poner la fecha. En esa audiencia del 22 de mayo del 2017, en el juicio oral, ¿qué se ha hecho? Por ejemplo, ahí dice, se inició el juicio dando lectura a la acusación fiscal, a la acusación particular que se presenta por escrito, a la acusación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y así abriendo el auto de apertura de inicio de juicio. ¿Qué es el auto de apertura de inicio de juicio? Es donde el tribunal o el juzgado nos da la palabra a las partes para determinar, ¿no? Nuestros primeros alegatos de apertura. Dice, debido a que el tribunal tenía programado otra audiencia, ahí por ejemplo pone, en esta audiencia del 22 de mayo, solo se ha llegado a hacer los autos de apertura. Fiscalía, la abogada de la víctima, defensoría y obviamente también tiene voz el abogado de la defensa del imputado o en este caso del acusado, tienen la palabra de hacer su acto de inicio de juicio, su auto de apertura, ¿no? Y aquí, según la ficha que tenemos acá, aquí se quedó. Y seguramente
Va a haber otra audiencia para hacer la presentación o la declaración de nuestros testigos. En otras audiencias, aquí, aparte de la apertura, se puede dar también el juramento, y lo mayormente están haciendo ahora eso, ¿no? Es presencial y se hace el juramento más de nuestros testigos. Y la siguiente audiencia ya es virtual, y lo hacemos ya los demás actuados que corresponden al juicio oral. Y como ven acá el abogado ha notado que en esta parte del juicio oral se ha suspendido y no se ha proseguido con lo que correspondía debido a que el tribunal tenía programada otra audiencia con detenido. Normalmente eso pasa. Tomen en cuenta también que cuando se hacen audiencias presenciales con detenido, tienen prioridad por la seguridad que se debe dar en estos casos, ¿no? De posible fuga, o también para cuidar también eh, la seguridad de los que estamos en juzgados en audiencias presenciales. Entonces siempre nos dicen, tengo jueces, ¿no? El juez presidente se va a suspender porque hay una audiencia, tenemos una audiencia programada con detenido. Y el detenido junto a su escolta se encuentran ya en el edificio judicial. Y suspenden, como dice, suspendió la audiencia, quedando para la siguiente audiencia los fundamentos de pliegos acusatorios y pone la fecha, siguiente audiencia, porque después cuando se suspende o se deja en cuarto intermedio la audiencia o se programa nuevamente la fecha y ahí dice siguiente fecha, 26 de mayo del 2017, poniendo la hora específica. Es muy importante este dato porque no se olviden que un abogado no lleva pues un caso, dos casos, llevamos varios casos y tenemos que coordinar con esto. ¿En qué fecha me han determinado esta audiencia? Me puede llegar otra fecha, otra audiencia en la misma fecha. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a, diciendo que en la fecha 22 de mayo ya me habían notificado para esto y voy a presentar mis excusas para no presentarme a la otra audiencia porque ellos me han señalado por decirles en junio, ¿no? Y ya tenía programado esta audiencia. Entonces, inclusive para eso nos sirve esta preparación y para tener al tanto. Agarro esta programación y veo pues qué es lo que he hecho y dar continuidad al proceso. ¿Ven la importancia de estos actuados? ¿Todos los abogados lo harán? ¿Utilizarán todos los abogados? Yo creo que lo dijo también, nos han creado una gran herramienta a todos los abogados que conformamos parte y hemos tomado los cursos y ahora están tomando ustedes los cursos de especialización. Tenemos otro formulario, el formulario de casos, ¿no? Formulario de seguimiento de casos. Y esto lo realiza nuestro procurador, nuestro, nuestro nuestra mano derecha, ¿no? Quien va a ir a coordinar, a recoger y todos los elementos que necesita hacer, pero también no es un abogado, también un abogado tiene su formulario de seguimiento de casos donde va a los juzgados, a las instituciones, a revisar documentación, ¿no? El procurador pone su nombre, la fecha en la que está haciendo seguimiento, en qué etapa se encuentra, en este caso la ficha dice juicio, podría ser preparatoria, podría ser etapa preliminar, ¿no? Donde nosotros vamos anotando todo, vamos a revisar los expedientes. Tú te retiras del caso, lees el expediente y te acuerdas de todo, pero te retiras de ahí y muchas veces se nos olvida o podemos confundir, como les digo, los procesos. Por eso tiene que estar todo registrado. Ahí, por ejemplo, dice Ministerio Público, MP, por si acaso es Ministerio Público. Ministerio Público contra Juan Pérez Pérez. Tiene registrado el nombre procurador y también los abogados debemos tener el nombre de la madre, el nombre del padre, su celular, es el otro celular donde lo podemos ubicar, porque a veces en el área penal nos notifican de la noche a la mañana. Mañana tiene audiencia, pasado tiene audiencia y tenemos que movilizarnos para estar en las audiencias. No siempre nos van a notificar con tiempo largo, muchas veces nos notifican con acuerdos de la noche a la mañana. Bueno, ya se ha normalizado en la época de, después saliendo de la pandemia, nos notificaban diciendo a las 3 hoy día, ¿no? Estoy a las 3 de la, 2 de la, digo, 9 de la mañana en la oficina y nos notificaban vía virtual audiencia para las 2 de la tarde o audiencia para mediodía. Si no tenemos las fichas, ¿cómo
cómo nosotros nos presentamos a las audiencias. ¿Se dan cuenta la importancia de esto? Y bueno, no debería ser, pero nos llegaban a notificar así, ¿no? En horas para poder presentarse a una audiencia. Necesitamos estar preparados así. Poder tener el teléfono de la madre para llamar y decir, bueno, comunique, conéctese de forma virtual, que tenemos audiencia, que se conecta, porque no va a alcanzar a venir a la oficina. Tenemos los números ahí. Tener el número del DNA, el especialista, el abogado del DNA, porque también es un abogado, ¿no? También tenemos psicólogos, ¿no? Que dependiendo del caso, pero hay un abogado del DNA especialista en este tipo de delitos también, que tenemos que tener contacto con él para cualquier situación. A veces con la carga procesal también se olvidan de presentar las acusaciones. Nosotros presentamos la acusación y ellos tienen 10 días para presentar. Vemos que no está presentando, pues una llamadita para agilizar el proceso, llamándole a la doctora o al doctor del DNA, decirle, por favor, doctor, no se olvide que su plazo vence el viernes. No se olvide presentar su acusación particular para que forme parte del juicio oral. Porque si no presenta su acusación, no va a poder ser parte en el juicio oral. Va a estar presente, pero no va a tener ni voz ni voto. Voz, en todo caso, no le estoy hablando como mis clases de titulación. No va a poder opinar ni fundamentar nada. El delito, porque hemos visto que hay diferentes delitos, ¿no? La tipificación con la que estamos llevando. No es lo mismo violación a abuso sexual. Muy diferente y ya lo hemos ido nosotros explicando. También tenemos que tener el nombre y el celular de nuestro investigador asignado, que recae sobre un policía que de la PEL se ve, ¿no? Que es asignado a los diferentes casos, el cual es la mano derecha y está bajo, vamos a decir, bajo la disposición del Ministerio Público. Pero es nuestra mano derecha también porque a través de él nosotros podemos ejecutar varios actos, llevar a cabo las notificaciones, llevar a cabo las declaraciones de los testigos, etcétera, etcétera. Irlo a notificar. Entre las partes más importantes, el lugar del hecho tiene que estar este sujeto procesal. El abogado de la defensa, ¿sí? El abogado de la defensa, el nombre del abogado que está ejerciendo defensa del caso, ¿no? Esto porque el procurador lo tendría. El abogado, ¿qué tendría que tener? El nombre de su procurador. Si el procurador va a tener el nombre del abogado de la defensa, su nombre, su teléfono, su domicilio procesal para salvar cualquier situación, ahora su ciudadanía digital, porque a veces nos olvidamos con la premura, y a mí también me ha pasado, mis auxiliares ya creo que de memoria se lo sabe mi ciudadanía digital, ¿no? Porque a veces cuando estamos haciendo la rápida, nos olvidamos poner en el memorial la ciudadanía digital, que es el número con el cual tenemos nuestra firma digital, y no te aceptan ciertos memoriales. El procurador tiene que saber, mis auxiliares acá, por ejemplo, saben de memoria mi ciudadanía digital y alguna vez no lo puse por algún error, por una prisa, ellos agarran y lo ponen, ¿no? Tienen que saber esos datos. Tienen que conocer el procurador, el nombre completo del abogado de defensa, como ejemplo el doctor Jimmy Ponce, su domicilio procesal, ahí falta el teléfono que tendría que estar, y el abogado en su formulario de seguimiento de casos, que también tiene que tener el nombre del procurador. De repente yo necesito que el procurador vaya a verificar si ya están listos mis oficios, si de repente de mis oficios en juzgados, si de repente mis requerimientos ya me han dado curso. O pues veo en portafolio que ya me han dado curso, portafolio digital, ya veo que me han dado curso. Entonces, con fotocopias, mandarlo a mi procurador para que me colabore y ganemos tiempo en ir a coordinar estos requerimientos, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el formulario de seguimientos, el nombre del fiscal. Los fiscales cambian, entonces hay que estar actualizando constantemente el fiscal para que podamos hacer también todos nuestros memoriales de requerimiento. El número del caso, el CUT. En fiscalía utilizamos el CUT, C-U-D, Código Único de Registro. CUT. Cada caso tiene su CUT, así como el carnet de identidad
los procesos que tienen y lo llamamos CUD, C-U-D. Y en juzgados manejamos el NUREC, que también es el número de registro. Son el mismo número, pero en juzgados los conocemos como NUREC y en fiscalía como el CUD, CUD, ¿no? Donde nosotros tenemos que, también vemos, tiene que estar en este formulario la situación jurídica del imputado. Como hemos visto, ¿no? Al principio esta persona que está en investigación se la conoce como denunciado, imputado, eh, ay, se me fue, sentenciado, acusado, perdón, acusado, sentenciado, ¿no? En ese orden. Y esa es su situación jurídica, ¿en qué etapa está? Aquí, por ejemplo, podemos poner en la primera etapa, denunciado. Luego va a pasar a imputado, que hay una imputación formal en su contra. Acusado, que ya hay una acusación en su contra. Eh, sentenciado, que ya hay una sentencia en su contra. Y ver si está detenido preventivamente en San Pedro, en Calauma, en Chonchocoro, ¿dónde está? Si está gozando de el beneficio de detención domiciliaria para tomar otros recaudos también. Todo eso debe estar en nuestro formulario de seguimiento de casos. Debemos saber, porque cuando nosotros vamos a revisar un expediente a juzgados, vamos a revisar un expediente, lo primero que nos preguntan es, bueno, aparte del nombre y todo aquello, ¿no? Del delito, todo aquello, nos dice, decir la etapa en que se encuentra, en qué situación está. Ay, ahí es importante decir, ¿está detenido? ¿Está con libertad condicional? ¿Está prófugo? Que es otra condición también, ¿no? Que tenemos que saber nosotros diferenciar. Y las fechas, ¿no? Las tareas. Por ejemplo, podemos ponernos tareas y eso es ideal en este tipo de formularios para fiscalía, tareas para juzgado, otros seguimientos que tengamos que hacer. Por ejemplo, fiscalía dice ahí, coordinar requerimientos que faltan, ¿no? Psicológico, biológico. Psicológico, de repente faltó su coordinar ellos, ya nos ha dado curso el fiscal, ya nos ha admitido el requerimiento para una valoración psicológica, pero tenemos que ir a coordinar con fiscalía para que nos entreguen, ¿no? Y luego llevar a hacer esa valoración. O una coordinación de un requerimiento biológico, que ya el fiscal nos ha dado curso, pero hay que ir a coordinar, ¿no? Presentar memoriales solicitando una imputación formal también nos corresponde, ¿no? Es decir, ya ha pasado el tiempo, el plazo ha excedido y el fiscal no se manifiesta. Entonces mandaremos un memorial, memoto, ¿no? Para fiscalía ya se pasó del tiempo, el plazo procesal, pediré tal situación. Y en juzgado sucede lo mismo, ¿no? Pero ya no de investigación, sino de otros tipos de procesos, de otros actuados procesales, como presentar memorial para, eh, de, por ejemplo, puede ser para reiterar control jurisdiccional. Ha pasado mucho tiempo, el fiscal no emite una acusación. Entonces yo pido control jurisdiccional, tengo el derecho de pedir control jurisdiccional para que se agilice el proceso, si así correspondiera. Presentar tal vez memoriales de solicitar salidas judiciales para el imputado, para que vaya a sacar como está detenido preventivo en la cárcel, para ir a sacar su carnet. Recientemente vimos el caso de la expresidenta, ¿no? Una salida judicial para que pueda asistir a un velorio de un familiar, a un entierro de un familiar, ¿no? Entonces, nosotros puede ser que pues demos un permiso para que, no sé, diferentes situaciones que se pueden dar. Y seguimientos también podemos coordinar requerimientos para pericias, para pericias psicológicas, pericias biológicas, presentar memoriales para, no sé, pericias, por decirles, de toxicología, porque se tienen la declaración que estaban tomando, ¿no? Entonces, hacer una pericia de qué sustancias estaban consumiendo al momento de hacer detalles, pero cada cosa en su debido
aspecto, en su debido, vamos a decir, etapa, en su etapa procesal. Entonces, podemos decir, complementando a todo esto, que el formulario de seguimiento presenta las siguientes características. Como hemos visto, registra el nombre que se dará a la herramienta, en este caso, formulario de seguimiento, ya sea del procurador o del abogado. Ambos lo pueden hacer. Identifica el nombre del procurador asignado, un procurador que lleve el caso, un abogado que lleva el caso. Identifica el nombre del procurador. Registra la fecha de la semana del seguimiento. Ese es el fin. En esta semana he hecho esto, en esta semana he hecho esto y voy teniendo, ¿cómo les diré? Voy siendo pues responsable con mi caso, porque voy registrando paso a paso cada uno de ellos. Como un cronograma, ustedes que están en la universidad, un cronograma de actividades semanales, donde me pongo metas que debo cumplir para terminar este proceso. Seguir etapas, pues de acuerdo a las etapas del proceso, ¿no? Las vamos separando. Etapa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué he hecho? Las semanas de la etapa preparatoria, de la etapa preliminar, del juicio oral, de todas las etapas que nosotros vamos a ir conociendo más adelante. Registrar los datos que identifican el caso, como hemos visto, el CUT de fiscalía, ¿no? El CUT de fiscalía, el NUREC, ya saben que es un NUREC, ¿no? Es el número con el cual los registra, número único con el cual les registra, ¿no? Se registra en juzgados. Y el CUT, el número, el código único de registro también que tiene, que es el mismo en ambos lados, solo que en fiscalía ponemos CUT y en otro ponemos NUREC. Registrar las tareas a realizar por semanas, registrar todo el seguimiento, etc. Otro formulario, como ven, son herramientas que nos ayudan, y espero que con esta explicación también ustedes puedan ir viendo qué es lo que hacemos los abogados durante todo el proceso penal, ¿no? En sus diferentes etapas utilizamos herramientas que nos facilitan el trabajo y que nos permiten, obviamente, una eficiencia en nuestro trabajo y no revictimizar mediante nuestros actos también nuevamente a la víctima, ¿no? Incluso para cuando vengan los padres de mis clientes, algún momento, me sirve de chanchullo, porque ellos me van a decir, ¿cómo anda mi proceso? A ver, venga, ¿dónde está la carpeta? Ah, ya. Hemos ido, hay que recoger esto, para esta semana vamos a recoger esto, hemos dejado aquello, hay que retirar aquello, le explicamos a detalle. En los juicios orales, ¿no? Una ficha que nos sirve mucho, ¿no? Nosotros podemos decir, es la ficha de informe semanal, donde, por ejemplo, en todos los procesos, más en el juicio oral, donde tenemos que estar más al tanto de todos los procesos. Y ponemos los mismos datos, fiscal, tribunal, DNA, abogado, todo lo que habíamos citado, procurador, imputado, hasta podemos tener el nombre del abogado de la otra parte, ¿no? Donde nosotros vamos a ir poniendo todo lo que hemos hecho, el avance de la semana, de tal fecha a tal fecha ha habido tal avance, de tal fecha a tal fecha ha habido tal avance, próxima fecha de revisión. Esto ya es un poco más desmenuzado, más detallado para cada uno de los procesos. Como pueden ver, ¿no? Quizás les he cansado un poquito, pero trato de ser lo más gráfico posible. Estas son las herramientas que manejamos. Manejamos muchos, como el caso de la abogada que les habla, lo manejo de forma física. Lo manejo de forma física, donde a veces me lo llevo, tengo que caminar de eso a los juzgados, de tanto manejarlos, miren, les voy a mostrar con poco vergüenza, bien dobladas mis hojitas de mis procesos, ¿no? Yo lo manejo de forma física. Pero en Ministerio Internacional de Justicia, que nos dan siempre el ejemplo, lo tienen registrado de forma virtual. Todos los casos que ellos llevan lo tienen ya registrados de forma virtual, ¿no? Donde ellos cuentan con una plataforma informática donde registran todos los casos que han llevado. Ya son muchísimos, siguen apoyando a la población vulnerable con este patrocinio gratuito, tanto legal, psicológico, trabajo social, que apoyan esta, esta forma de defender a los niños, ¿no?
Tienen un almacenamiento de datos, almacenamiento de memorias, elaboras informes de seguimientos, agendas de audiencia. Yo cuento con la agenda de mi procurador y de mi seguimiento de caso, ¿no? Porque es más pequeño mi oficina que Misión Internacional, pero sería ideal poder llegar a esta situación, ¿no? Bueno, en eso referente a con eso terminamos lo referente a los registros que se pueden decir, las herramientas que se usan, tanto el procurador, el procurador, el abogado y el asistente, ¿no? Que su finalidad es organizarnos de esta manera tan adecuada nuestros procesos para poder encarar el abogado, poder encarar las audiencias de forma óptima y no estar utilizando papelitos por ahí que los podamos perder. Los actos, ahora vamos a un poquito hablar un poquito más para que ustedes tengan conocimiento de los actos de investigativos y los documentos que estos tienen que tener. ¿De acuerdo? Habíamos hablado de el acto de investigación, habíamos hablado del certificado médico forense. El certificado médico forense es un documento. Este documento lo conocemos nosotros que nace del acto de investigación de la valoración médica, ¿no? Donde un médico forense del IDIP hace la valoración médica y genera el documento del certificado médico forense, donde determina las condiciones físicas en las cuales se encuentra la persona que ha sido evaluada, en este caso la víctima, ¿no? Poniendo a relucir días de impedimento, detalles físicos como golpes, desgarres, eh, moretones, pérdida de algún partes de cabello en muchos casos, uñas, líquidos biológicos, sangre, saliva, todo eso lleva un certificado médico forense bien elaborado por un profesional del IDIP, donde detalla todos estos puntos y qué tan importante es este certificado médico forense, este documento que genera la valoración médica forense, que ayuda a esclarecer estos delitos que estamos estudiando. Es el inicio, es lo que inicia y nos da pie a poder pedir una pericia biológica, una pericia genética. Porque un certificado médico forense señala que uno ha sufrido una agresión, ¿no? Ha sido vulnerada en su derecho sexual. Pero no dice, pues, ¿quién? ¿No? ¿Quién lo ha realizado? ¿No? Se confía en la palabra que da la víctima. Pero nosotros, abogados, tenemos la finalidad de complementar este certificado médico forense con otros documentos, que lo vamos a ver. El registro del lugar del hecho. Hemos hablado el actuado de investigación se llama registro del lugar del hecho. ¿Qué documento acredita esto? El acta del registro del lugar del hecho. Las fotografías, ¿se acuerdan que dije? Fotografías, el informe que debería dar, son los documentos que avalan este actuado de investigación. Otro actuado de investigación es la valoración psicológica preliminar de la víctima. El documento idóneo es el informe psicológico preliminar de la DNA, Defensoría Niña y Adolescente. Estos documentos, estos documentos son lo que el abogado busca generar estos actuados de investigación con la colaboración de Fiscalía. Fiscal también tiene la opción, con el investigador. Y nuestros procuradores son los encargados de verificar que estos estén en su lugar, de que si nos falta uno de estos documentos, pues los solicitemos mediante un actuado de investigación para generar estos documentos que nos van a servir en todo el proceso penal para esclarecer lo que en realidad pasó. La declaración informativa es otro actuado de investigación que los abogados pedimos y que el fiscal también por su lado pide, ¿no?
Y el documento que avala este actuado de investigación la conocemos como acta de declaración informativa. Acta de declaración informativa de la víctima, acta de declaración informativa del denunciado, no, porque entra primero por denunciado. Luego tenemos otro actuado de investigación, la requisa y secuestro de objetos o documentos. En este caso, el documento idóneo que genera este acto de investigación es el acta de requisa. ¿Qué es la requisa? Requisa de una movilidad, registrar y sacar todas las evidencias de esa movilidad donde se ha perpetrado esa vejación, donde podemos encontrar muchos elementos que nos ayudan a esclarecer el caso. Requisa del lugar del hecho, de la cama, el sofá donde se ha perpetrado esta situación y podemos hacer, mediante un acta de requisa, se va a recolectar todos los indicios que luego se convertirán en pruebas para nuestro análisis posterior en las audiencias, pues audiencia de juicio oral. También de lo que dice secuestro de objetos, secuestro de celulares, secuestro de computadoras, secuestro de diferentes elementos que nos van a ayudar a esclarecer los datos y que estos deben estar registrados bajo el documento de acta de colección de indicios. No se puede tomar ningún elemento sin haber sido propuesto como un acto de investigación y plasmado en un documento correspondiente, ¿no? Y eso lo saben los abogados, los investigadores, ¿no? Pero muchas veces la víctima no. Entonces vamos poniendo en conocimiento de que deben conocer también sus instrumentos, estos actos de investigación y documentos que utilizamos. Hay otro acto, el acto de investigación, la inspección técnico ocular, que valida los documentos de acta de reconocimiento de personas, placas fotográficas, transcripción de las audiencias, luego las pericias psicológica, pericia biológica, pericia toxicológica, etcétera, que el documento idóneo de estos son los famosos dictamen de pericia psicológica, dictamen de pericia toxicológica, dictamen de pericia biológica. ¿Para qué les hablo de estos actuados y de estos documentos? Estos actuados y estos documentos son lo que generan los sujetos procesales como los abogados, los procuradores y los asistentes son los que están, tenemos que revisar que estén todos estos actuados y otros más que no deben faltar en estos procesos. Y en nuestras herramientas que hemos determinado en cada etapa correspondiente son los que buscamos. Ah, hemos realizado tal actuado. Ah, tiene que estar tal documento. No está ese documento, nos falta este documento. Ya estamos avanzando. Ahora, ¿qué pedimos? ¿Qué hacemos? Busquemos otro actuado. ¿Qué actuado nos falta? ¿No? Y esto nos guía realmente a los profesionales en el derecho y a nuestros colaboradores en el área legal que nos permiten tener todo listo para poder encarar cualquier etapa del proceso. Hay ciertos actuados para cada etapa y eso es lo que nosotros controlamos a través de estas herramientas que utilizamos para hacer un mejor servicio. Bueno, con esto vamos a ver algún plus, ¿no? Que se ha querido poner. Si bien hemos hablado de los procuradores, nuestros procuradores, los asistentes, más que todos los procuradores y abogados, van a hacer sus recorridos en el Ministerio Público. Y el otro día hablábamos que ya cambió un poquito, ¿no? Pero generalmente el Ministerio Público es conocido con un nivel, vamos a decir, vamos a conocer un poquito más la fiscalía departamental y la fiscalía de nivel desconcentrado que llamamos. La fiscalía de nivel desconcentrado que conocemos están los institutos de investigación, el IDIP que tanto hemos hablado, sus funciones que cumple, qué importante es en este tipo de proceso penal y tenemos que saber qué actuados vamos a pedir a ellos, ¿no? ¿Qué documentos nos van a generar ellos y cómo nosotros tenemos que ir solicitando? También otro nivel desconcentrado del Ministerio Público es la Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y miembros del Ministerio Público. Otra unidad es
la de protección y asistencia de víctimas y testigos, conocido como el UDAP, que son instituciones que colaboran y a las cuales nosotros también podemos recurrir, ¿no? Como abogados, como víctimas, para poder encarar un proceso penal de este nivel. Y la Fiscalía Departamental está dividida también en secciones, subsecciones. Tenemos la Fiscalía Especializada de Delitos contra el Narcotráfico, de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado y otras que ven en la pantalla, que la que a nosotros más nos interesa, ¿no? Es la Fiscalía Especializada para Víctimas no, ¿dónde está? No se me perdió, no está acá, la Fiscalía especializada en violencia de género, ¿no? La que nosotros presentamos. A ver, no estoy pudiendo encontrar. Le he puesto, acá está. Especializada de delitos, narcotráfico, no, creo que me olvidé poner la fiscalía, si no estoy viendo bien. Pero la Fiscalía Especializada de violencia y género, de violencia contra la mujer. Es la encargada, ¿no? Que nosotros son la que mayormente recurrimos. Y tenemos ahí también algunas instituciones con las que podemos coordinar, la PLCB, propiamente dicha, ¿no? Y otras de investigación que nos permiten también poder encarar. La Defensoría. Finalmente, para terminar esto, nuestros procuradores también tienen que conocer, ¿no? Aparte de lo que hemos visto en la anterior clase, de la función de la fiscalía, que tienen ciertos departamentos de trabajo social, psicología, jurídica, nuestros procuradores, nuestros ayudantes y también el abogado tiene que saber cuántas defensorías, las direcciones de las defensorías, tanto de la Ciudad del Alto como de la Ciudad de La Paz. Y ahí tenemos una gran diferencia. En la Ciudad del Alto las conocemos con Defensoría del Distrito 1, Defensoría del Distrito 2, Defensoría del Distrito 3, ¿no? Hasta lo que es la Defensoría del Distrito 12 y una muy importante, muy querida especialmente, que apoya mucho estos casos, la Defensoría 24 horas, que como su nombre lo indica, está a cargo las 24 horas y hace los rescates de menores, que ayuda mucho en estos casos. Y en la Ciudad de La Paz igual, tenemos la Defensoría, pero ya no uno, dos, tres, porque no es por distritos, son por distritos también, pero tienen su nombre, ¿no? Como, por ejemplo, la Defensoría, ¿no? De Centro, de la Subalcaldía Cotaúma, Max Paredes, Zona Sur, etcétera, etcétera. Pero todas ellas son defensorías especializadas penales, que nos ayudan en el área penal, sobre todo, para poder encarar estos tipos de delitos y los abogados, los procuradores, estamos en constante contacto con estas instituciones para generar documentos, para coordinar actividades, es decir, poder realizar diferentes actuados procesales junto al acompañamiento de estas instituciones para poder lograr vamos a decir, la justicia para una víctima. Bueno, he tratado de subsumir a la velocidad rápida, de que no sea muy tedioso, quizás cansador para muchos de ustedes esta clase, ya que hemos hablado más de formularios, registros, pero he tratado de explicarles, espero que se me haya entendido, cada uno de estos, ejemplificándolos para que ya podamos adentrarnos con esto a las etapas como tal, porque tenemos que ir viendo la siguiente clase ya, vamos a estar a las etapas concretamente de lo que son eh, ¿cómo se llama? Los procesos, ¿no? Vamos a empezar con la etapa preliminar y así sucesivamente. Bueno, ahora sí los escucho. Si hay alguna duda específica por lo tratado hoy, para poderles aclarar. Por favor, levanten la manito. Mientras yo voy viendo, tengo un chat. Ya, a ver, voy a pasar a la licenciada Camila la pregunta. Licenciada, ¿ya se pasó el control de asistencia? Yo me estaba alegrando, pensé que era una pregunta sobre el tema, pero más es la asistencia. Licenciada, ¿está ya habilitado Sí. el formulario?
Sí, 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 doctorita, ya hemos enviado varias veces el formulario, pero ahora lo vuelvo a enviar de nuevo. Gracias, muchas gracias, licenciada. Bueno, ahí está la pregunta, contesté el chat. Ya, vamos a responder las manos. Raquel, ¿qué preguntita tiene? ¿Cómo está, doctora? Una consulta. ¿Cuándo termina el proceso de investigación? ¿O tiene ¿Perdón? un plazo? Para el proceso de la etapa inicial, ¿tiene un plazo para el tema de la investigación? Sí, correcto. Tenemos plazos procesales. Muy buena pregunta. Y hay que tener mucho cuidado con los plazos procesales. Los plazos procesales, si no los cumplimos a cabalidad o no pedimos extender estos plazos procesales, corremos el riesgo, lamentablemente, de que puedan pretender extinguir nuestra acción penal. ¿No? Si nosotros no cumplimos los plazos procesales, que los vamos a ir viendo más a detalle, la etapa preliminar, la etapa preparatoria, el mismo juicio oral, tienen plazos procesales específicos, ¿no? La investigación como tal empieza en la etapa preliminar y concluye en la etapa preparatoria. En juicio oral ya no tenemos, ya no podemos generar investigación, excepto algunas, vamos a decir, pruebas extraordinarias que podemos dar, pero vamos a darlo paso a paso, punto a punto, cada etapa, sus plazos, los instrumentos, o es decir, los actuados procesales que pueden pedir en cada etapa. Pero sí, la etapa investigativa concluye en la etapa preliminar. Preparatoria y preliminar, esas dos etapas, son las partes de investigación, que tienen sus plazos procesales, que los vamos a ir viendo poco a poco. ¿Alguna otra duda? Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, veo que no, veo que no. Bueno, ya que no hay más preguntas, creo, espero haya quedado claro. Es un poco mecánico, ¿no? Esto de lo que son las herramientas. Yo que sé que están muy ansiosos por conocer las otras etapas del proceso, ¿no? La etapa preparatoria, la etapa inicial, la preparatoria, el juicio oral. Vamos a irlos llevando desde la siguiente clase, ya ahondamos esa parte. Toda esta parte hemos tratado de que ustedes se vayan empapando primero de los delitos, los sujetos procesales. Ahora, con las herramientas hemos visto los actuados. ¿Qué actuados corresponden? ¿Qué documentos cada actuado van generando? Y ahora en la próxima clase ya vamos a entrar quizás a lo que más están esperando. Los plazos procesales de acuerdo a cada etapa. Y todo lo que hemos visto, todos los documentos que hemos visto, todos los sujetos, los vamos a ir adecuando a cada etapa para que quede claro todos estos puntos. Bueno, licenciada, creo que con esto damos por terminado. No veo manitos, no veo manitos, me imagino que ya estamos cansaditos, ¿no? Y vamos a vernos la siguiente clase para poder ahondar ya las etapas del proceso penal. Dicen, Bueno, vamos concluyendo entonces con la sesión. Cerramos la grabación también. Muchas gracias a todos. gracias, muy buenas tardes a todos. Permiso, hasta la próxima.